Hola, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Leslie Orner y estamos otra vez haciendo videos para nuestro canal de YouTube. Si les interesa lo que acaban de ver, por favor, suscríbanse a nuestro canal, hagan like en la nota y además toquen la campanita, así cada vez que subimos un video, ustedes se enteran. Así que hoy lo tenemos a Javier. Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Leslie? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir. A vos por invitarme. Javier es una persona muy joven. ¿Qué edad tenés, Javier? 40 años. 40 años. Él hacemos algunas cosas parecidas porque él es maquillador. Sí. O sea, lo que yo hago de verdad, en profundidad, claro, él lo hace con los italianos llaman truccatura. Es un truco de maquillaje, Okay. Es a lo que se dedica, a maquillaje. Hace unos maquillajes que verdaderamente, después un día nos vas a mostrar lo que hace, Bueno. porque después nos dejas incluso tu canal para que la gente te Genial. vea. Hace cosas increíbles. Gracias. Pero vamos a analizar la cara de Javier y lo primero que le voy a preguntar y que siempre preguntamos a todos los pacientes es que nos digas 3 motivos de consulta por orden de prioridad para vos. O sea, al paciente lo hacemos pensar. Ok. El motivo de mi consulta tiene que ver con el contorno de los ojos. O sea, veo, Sí, mi percepción es que tengo un hundimiento debajo del ojo. sí. Eh, Son ojeras deprimidas. La diferencia con una ojera coloreada, que en el caso de él es doble. Es deprimida y coloreada. Perfecto. También un poco de las arruguitas normales que hay acá, pero que se están acentuando un poco. Y tengo como una arruga central en la frente que también me molesta un poco, pero bueno, me gustaría que vos me evalúes y me digas Bien. qué tratamiento corresponde. Él está hablando de una depresión y después me habla de arrugas. Son dos cosas totalmente distintas y en parte tienen que ver. ¿Por qué? Porque está explicando el proceso de envejecimiento. El envejecimiento también tiene acá, que fue lo primero que yo le vi, una cicatriz. Lo primero que le vi fue la cicatriz y a él qué cosa, no le importa la cicatriz, pero fue lo primero que yo vi. Entonces ahí también hay a veces una diferencia entre la percepción del paciente y lo que el médico percibe. Entonces, las 3D del envejecimiento es el deterioro que se ve en la piel y es producido en general por el sol y por la musculatura de la mímica, por eso tiene las arruguitas, así se ve el deterioro, con arrugas y manchas. Pero a los 28-30 años aparece la deflación, la cara empieza a perder grasa, músculo y hueso, y el primer lugar donde se pierde grasa es acá, que es la ojera, Nosotros le llamamos SUF, es la grasa suborbitaria. Y si perciben un poquito, hacen un ligero 3/4, hasta ahí. Ahí termina con un pequeño agujero. O sea, la pérdida de grasa hizo esto y esto. Originalmente la pérdida de grasa empieza acá, en el hueso cigomático. O sea, si yo pongo producto del hueso cigomático, esto genera un estiramiento y un levantamiento de la cara. Siento cómo se levanta acá con... ¿Viste? Solamente tocar con arriba. tocar acá arriba uno siente cómo Sí. mejora la papada y en realidad la mejora. Pero como la pérdida de grasa no es solamente acá, acá es donde más se ve. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué en esa zona es el primer lugar donde se Porque nota? la piel del párpado es la piel más fina de toda la cara. ¿Y cuántas capas hay desde la piel hasta el hueso? Está la piel, que tiene 5 milímetros, 0,5 milímetros, que es nadita. Después está la grasa subcutánea, o sea, la que está inmediatamente por debajo de la piel. Está el músculo orbicular de los párpados. Después está la grasa profunda y después está el hueso. O sea, hay 5 capas en una pequeña superficie. Cuando se empieza a ir la grasa profunda y superficial, la piel se va hundiendo y deja transparentar los vasos que son de color azul. Por eso es lo que más se nota. Y además,
vos tenés una pequeña caída del párpado, que se debe sobre todo a la deflación. O sea, acá se deflacionó y como se pierde grasa de la frente, el párpado también se cae. Lo primero que hacemos ante eso, en cualquier paciente, pero sobre todo en un paciente joven, es poner un poco de toxina botulínica, porque eso nos va a mejorar un poco la dinámica de la arruga de la frente, la dinámica de las patas de gallo, y nos permite despejar. Y entonces después podemos ver con claridad qué otras cosas tenemos que hacer. Obviamente, si vos te pones de perfil mirándome a mí, ustedes van a ver acá un hueco, es como una canaleta, es la forma de su cráneo, por un lado, pero por otro lado perdió grasa, con lo cual cuando fruncí la frente, ahí se forma casi una sola arruga, porque no tiene sostén. Entonces va a haber que pensar en un segundo o tercer paso, que va a haber que rellenar esta parte de la frente, porque va a hacer dos cosas. Primero, impedir que esta parte de la frente se hunda tanto. Sí. Y segundo, levantarte un poco las cejas. Genial. O sea, porque la grasa sostiene. Esa es la función de la grasa de la cara. Entonces, ahora vamos a hacer toxina botulínica y vamos a hacer un video rápido de lo que es el tratamiento con toxina. Después van a ver una foto 3D que les vamos a mostrar y después en un segundo paso, en otro video, vamos a ver el resultado. Y con cada tratamiento vamos a ir viendo la evolución. ¿Te parece bien, Javier? Perfecto, vamos a empezar. Buenísimo, entonces empezamos. Bueno, terminamos el procedimiento, Javier. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo sentiste? Pinchazos mínimos, súper tolerable, mínimo dolor y súper. Bueno, en él, como es un paciente joven, pusimos la mitad de la dosis que habitualmente ponemos para un tratamiento de GIST, porque suelen ser 70 unidades, en él pusimos 35. Y vamos a ver qué pasa en 15 días. Genial. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? La recomendación para hoy es no agachar tu cabeza por debajo de la cintura por 3 horas o 4 horas, no dormir horizontalmente o no acostarte por 3 o 4 horas, no hacer ejercicios por una semana y no estar tocándose la cara mucho, hoy sobre todo. Así la toxina queda donde nosotros la pusimos. Perfecto. Que es a nivel muscular. Genial. Y en 15 días te vamos a evaluar, a ver cómo quedaste, y vamos a programar el relleno de tus ojeras y de esta parte de acá de hueso cigomático. Genial. Siempre es recomendable hacer un tratamiento, darle su tiempo de Sí. recuperación, Sí, que es sí. todo. Sí. No hacer todos los tratamientos juntos. Mira, se puede, por Sí. poder se puede. Yo soy más conservador. Perfecto. ¿Cuándo hago un tratamiento que hago todo junto? En un paciente que vive en el exterior y que viene por 3 o 4 días. Es la excepción. Sí. Hay médicos, solo grandes médicos como el doctor Mauricio Di Maio de Brasil, que él te puede hacer 15 jeringas de una vez. Así que bueno, yo aprendí con él, así que como poder podría. No quiero generar tanta inflamación en un paciente que está acá, ¿entendés? Perfecto. Prefiero Que hay que posibilidades de venga en esperar. 3 oportunidades, ¿entendés? Perfecto. Así que, bueno, Javier, hoy terminamos. Vamos a esperar el resultado.